Continuamos ahora, hermanos, con el tema que hemos venido desarrollando en estas clases acerca de religioso, pero equivocado. El primero que fue en esta lista de estudio, hermanos, fue un joven llamado Saulo de Tarso, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, en el gran apóstol Pablo que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Aprendimos de este hombre que, como lo dice la Escritura, era celoso, estricto, cumplidor de su religión en la que él había sido educado y también instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, como lo enseña el libro de Hechos de los Apóstoles y él mismo nos lo dice en sus escritos. Religioso, pero equivocado. Y a bien tuvo Dios el considerarle y brindarle el tiempo para que hiciera los cambios necesarios a fin de que pudiera obtener su salvación. Otro que estudiamos y fue en la clase de ayer fue Apolos, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, de la ciudad de Alejandría en Egipto, y también, como dice la escritura, no conocía exactamente el camino del Señor. Y a pesar de ser elocuente, poderoso, convencer a las personas, llevarlas a nuestro Señor Jesucristo, él solamente conocía el bautismo de Juan. Era desconocedor de que había entrado en vigencia un nuevo pacto, de que estábamos, el hombre, la humanidad en esta dispensación ya estaba bajo una nueva ley en donde las instrucciones del Señor eran completamente diferentes a aquella en la cual él había sido educado y criado. Pero dos siervos de Dios, un matrimonio, Priscila y Aquila, cuando le escucharon, no le criticaron, no le señalaron, no le tildaron de ser un falso maestro, de estar torcido, de estar equivocado, sino que, como dice la escritura, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y en su humildad, este hombre se dio cuenta de los cambios, de los ajustes que tenía que hacer en todo lo que tenía que ver con su religiosidad y fue un instrumento valiosísimo en el esparcimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo. Otro religioso, pero que estaba equivocado. Y no se quedó en su equivocación, sino que hizo los cambios que eran necesarios para poder obtener la salvación. Ahora, hermanos, vamos a mirar a nuestro tercer protagonista en este tema de religioso pero equivocado. Un centurión romano llamado Cornelio. Y vamos a leer lo que nos empieza diciendo el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 con respecto a este hombre. Dice el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. En otras palabras, era el comandante de 100 hombres. Él era un comandante del ejército romano. 100 hombres estaban bajo su mando. Y nos sigue diciendo el texto que era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Interesante lo que nos dice este texto, siendo un judío, siendo un romano, un gentil, este hombre creía en Dios. Era generoso. Era un hombre que le oraba a Dios. Y dice en el contexto, un poco más abajo, nos dice en el versículo 22 lo siguiente. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Estos 3 versos, hermanos, nos dicen a nosotros que Cornelio era un buen hombre.
un gentil, un soldado del país que gobernaba la tierra de Palestina. Es descrito como un hombre devoto, un hombre que estaba consagrado al Dios del cielo, un hombre que temía a Dios y había sido tan devoto al Señor que había influenciado a toda su casa a tener ese mismo respeto maravilloso por el Señor. Lo dice ahí el verso 2. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No era exclusivamente él, había sido una influencia para con los propios miembros de su familia. Y como lo dice también el verso 2, era generoso con las cosas materiales que él tenía. Lo compartía con el pueblo que vivía en la tierra que su nación estaba ocupando. Además, era un hombre que le oraba a Dios. No ocasionalmente o cuando estaba en algún peligro o en una tribulación, sino siempre. Lo dice ahí la parte final del verso 2. Le oraba a Dios siempre. Era un hombre justo. Uno que andaba justamente a la vista de su prójimo y en la forma que pensaba que estaría agradando a Dios. La misma nación judía tenía buen testimonio de él. Decían que él era un varón justo. Ellos dijeron, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. El mismo pueblo que había sido conquistado por este ejército romano y que estaba siendo tenido en una forma de servidumbre por los romanos, todos hablaban bien de este hombre, de Cornelio. ¿Qué podemos decir de él? Era un hombre sincero. Era un hombre honesto en su religión. Podríamos decir que si lo comparásemos con nuestros días, con nuestra sociedad, hay pocos que están a la altura de integridad y rectitud moral de Cornelio. Y creo que todos ustedes concordarán conmigo que las personas en general serían rápidas en hablar de este hombre como un buen hombre y uno que era altamente religioso. Era religioso, pero equivocado. Cornelio estaba perdido. A pesar de todo lo que nos dice el verso 1, 2 y el 22, de que era piadoso, temeroso, hacía limosnas al pueblo, le oraba a Dios siempre, que era de buen testimonio, Cornelio estaba perdido. Vamos a leer, hermanos, en este mismo capítulo 10, algo que ocurrió con este hombre. Especial. Porque este hombre era sincero, era honesto en lo que él creía. Y dice a partir del verso 3 lo siguiente: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué eres, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí leemos que sus oraciones subieron delante de Dios, como un recordatorio. Los gentiles, recordemos, hermanos, aún estaban sin el evangelio de Cristo. Y Cornelio es instruido por el ángel del Señor con estas palabras. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Como acabamos de leer en los versos anteriores, aun cuando Cornelio era bueno, moralmente bueno,
Dios aquí le requirió que enviara por un cierto individuo en una ciudad, en la ciudad de Jope, para que él viniera y Cornelio pudiera aprender algo más que él debía hacer. Dice el verso 6. Él, aquel a quien vas a traer, él te dirá lo que es necesario que hagas. Sigue diciendo el texto. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora, para que nosotros podamos estar seguros de que Cornelio, aun cuando era religioso, pero estaba perdido, no tenía el mensaje de salvación. En Hechos 10 nos dice lo que ocurre más adelante. En el verso 13 declara, el apóstol Pedro en Hechos 10 habla de cuando tuvo el encuentro con él. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa, Hechos 11, corrijo, no es Hechos 10, es Hechos 11, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro, en esta sección que estamos leyendo del capítulo 11, vuelvo y repito, no es el capítulo 10. Pedro está narrando a sus hermanos lo que le había ocurrido para predicar el evangelio a los gentiles por vez primera. Dice que Cornelio le contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir al apóstol Pedro. Que cuando Pedro viniera, le iba a hablar a Cornelio las palabras que él necesitaba escuchar para saber qué tenía que hacer para ser salvo. Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto nos está diciendo, hermanos, que hasta antes de que Pedro viniera y le predicara, le hablara estas palabras, ¿en qué condición se encontraba Cornelio? Estaba perdido. Era religioso. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre benévolo. Era un hombre que respetaba a los demás. Su conducta era intachable. Su religiosidad se veía en sus obras. Pero lamentablemente estaba equivocado. Cornelio estaba perdido. Cuando el ángel le habla y le da las instrucciones respectivas, Cornelio fue obediente. Y aquí vemos nosotros una de las grandes características de Cornelio. Cuando Dios le mandó a hacer algo, lo hizo. Muy a menudo en nuestros días escuchamos el clamor de que la obediencia no es necesaria para salvación. Que Dios lo hace todo por uno. Pero aquí tenemos a un hombre que estaba deseando hacer cuando se le dijo qué tenía que hacer. En Hechos 10 nos dice a nosotros lo siguiente. Aquí cambiamos nosotros ahora de escenario. El contexto de Hechos 10 nos empieza a hablar de ese Pedro a quien el ángel le dijo a Cornelio que lo mandara a traer. Y nos habla en esta porción que enseguida la vamos a leer, de el evento del cual hizo uso Dios para poder convencer al apóstol Pedro de ir a ayudar a Cornelio. Empezando en el verso 9 nos dice,
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, Pedro, como judío, sabemos, y usted también, mi hermano, que dentro de la ley de Moisés, Dios había prohibido el consumo de animales inmundos. Por eso él respondió. Ahora, el verso 12 nos dice que cuando ese lienzo descendió del cielo, en ese lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Había animales limpios, había animales inmundos. Y la voz le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Luego, empezando con el versículo 19, el resto del capítulo tiene que ver con la aceptación de Pedro de su obligación y de su viaje a la casa de Cornelio y lo que pasó después de que llegó. Vemos una vez más la seriedad y la sinceridad de Cornelio. Cuando Cornelio se enteró de que Dios estaba enviando un hombre para decirle algunas cosas que debía hacer, fue y reunió a sus parientes y amigos para que pudieran recibir este conocimiento, lo mismo que él. El verso 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Nos muestra, hermanos, cómo este hombre, un gentil, no quería ser el único que se beneficiara de las palabras que iba a escuchar de el apóstol Pedro. Convocó a todos sus parientes, convocó a sus amigos más íntimos. Ahora, hay una gran diferencia, hermanos, en lo que sigue a continuación, entre lo que ocurre en este momento con Pedro, la actitud que tuvo Cornelio con él, y comparándolo con los llamados papas del catolicismo romano. Dice, empezando el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué hizo Cornelio? Se postró ante el apóstol Pedro y empezó a brindarle culto de adoración. ¿Y cómo reaccionó Pedro? Mire lo que dice. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él,
entró y halló a muchos que se habían reunido. Cuán inmensa diferente fue la actitud de Pedro en esta ocasión de la actitud del hombre que se sienta en un templo magnífico en la ciudad de Roma, afirmando ser el sucesor del apóstol Pedro y observado por millones como Dios en la tierra. Cuando las personas vienen ante él y se postran y le adoran, acepta esa reverencia. No hace lo que ocurrió aquí con Pedro cuando Cornelio se postró ante él y lo adoró. La enseñanza que nosotros leemos en estos versos muestra al soldado que él también es solamente un hombre, tal como ellos lo son, y que es pecado adorar a cualquiera que no sea Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor fue tentado por el diablo? Después de estar 40 días y 40 noches ayunando. El diablo le dijo que le daría todos los reinos del mundo si postrado lo adoraba. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el Señor al diablo? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El hombre en Roma no solo acepta la reverencia hecha en su presencia, sino que la espera. No fue así con el apóstol Pedro. Rápidamente Pedro le explicó a Cornelio que los hombres no deben ser adorados. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Soy como tú, un ser humano de carne y hueso. Yo no soy divinidad. Yo no soy una persona que deba recibir adoración. El único que debe recibir adoración es Dios. A medida que nosotros continuamos leyendo a través de la narración de lo que sucedió en la casa de Cornelio, nosotros vemos varias cosas que sobresalen. Pedro entiende ahora más cabalmente lo que significaba esa visión, ese éxtasis que él había tenido cuando estos hombres iban camino a Jope a buscarle. Recuerden que en el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, sobre todo animales inmundos. Y la voz que él escuchó le había dicho, Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue su respuesta? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Y qué le decía la voz? Lo que Dios limpió, no lo llames tú. Ahora, encontramos a Pedro en la casa de Cornelio. Y es aquí cuando él entiende entonces esa visión que había tenido aquella mañana cuando él tuvo ese éxtasis. Comprendió que los gentiles también eran merecedores de la salvación. Dice ahí en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando el Señor le dio la comisión a los apóstoles, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, cuando el Señor dio esa instrucción, la de la gran comisión, dijo que el evangelio era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Pero ¿qué ocurrió? Que durante los primeros 10 años de la iglesia, los únicos que formaban parte de la iglesia del Señor eran los judíos. Sí, en el día de Pentecostés se le predicó a los judíos. Porque como dice Romanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, a los judíos primeramente, después a los gentiles. Pero ¿qué pasó con la comisión que el Señor le había dado a los apóstoles? Ellos no entendían que ese mensaje de salvación era también para el mundo gentil. Y Dios aquí se está valiendo de este acto, de esta situación, para que Pedro se entienda que el evangelio también es para aquellos que ellos consideraban inmundos, los gentiles.
Es la razón del éxtasis del lienzo con cuadrúpedos, reptiles y aves. Pedro mata y come. Y su respuesta fue: no, Señor, porque jamás he comido algo inmundo. Y la voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Diciéndole, o en ese momento no lo entendió Pedro, pero lo vino a entender cuando estuvo en la casa de Cornelio. Comprendo, dice ahí el verso 24, dice Pedro, comprendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio había expresado el deseo de escuchar cualquier cosa que Pedro tuviera para decirle. Y Pedro repasa las verdades del Evangelio y dice que Cornelio sabía acerca de estas cosas que habían transpirado. Pedro dice a los apóstoles que debían testificar a las personas que a través del nombre de Jesús los hombres ahora podían tener el perdón de los pecados. Y recordemos que en la casa de Cornelio el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa para completar la aceptación en las mentes de Pedro y sus hermanos de que ahora los gentiles tenían el derecho para obedecer al Evangelio de Cristo para el perdón de los pecados. ¿Qué ocurrió después de esto? Se le dijo a Cornelio qué tenía que hacer. Volviendo nosotros a la lectura en Hechos 10. El ángel le había dicho a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le dijo Pedro a Cornelio que era necesario que lo hiciera? Recordemos, Cornelio era religioso, pero estaba equivocado. Pero Dios no estaba dispuesto que este hombre, sincero en su religión, se perdiera. Hizo uso de uno de sus siervos, un instrumento de él, para que le llevara el mensaje de salvación a Cornelio. Para que le dijera a él y a su casa, a su familia, lo que era necesario que hiciera para ser salvo. ¿Y qué le dijo Pedro? Dice el verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir? Preguntó Pedro. ¿Alguien aquí se opone a que Cornelio y su casa sean bautizados? Miren, han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Alguno puede impedir que Cornelio sea bautizado para el perdón de los pecados? Y dice el verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué le dijo él a Cornelio que tenía que hacer? Bautizarse en el nombre del Señor Jesús para que sus pecados fueran perdonados y recibiera la salvación. Habíamos leído en los versículos anteriores, hermanos, que se le había dicho que Pedro, cuando viniera y tuviera la oportunidad de hablarle a Cornelio, le hablaría palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Y aquí vemos entonces que Pedro le dijo qué tenía que hacer para ser salvo. Bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Sí, hermanos. Otro hombre muy religioso, temeroso de Dios, junto con toda su casa,
de buena reputación en la nación de los judíos, benévolo, que le oraba a Dios siempre, un hombre muy religioso, pero equivocado. No conocía la verdad, aún no era salvo. Tuvo que obedecer el mandamiento del Señor para recibir el perdón de sus pecados. Con él ya hemos visto dos más. Otros dos religiosos, pero que no sabían qué tenían que hacer para ser salvos. Equivocados. Sinceramente equivocados. El primero, Saulo de Tarso. Ya lo estudiamos nosotros con antelación. Y qué increíble es todo lo que se nos dice acerca de Saulo, o él mismo lo expresa. Que Dios tuvo misericordia de él. Dios se le apareció, el Señor en el camino a Damasco se le apareció y cuando se le apareció le dijo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué le preguntó él al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, entra a la ciudad y allá se dirá lo que tienes que hacer. Allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando le envió a su siervo Ananías, Ananías le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El otro, Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras, sincero, honesto, pero no conocía exactamente el camino del Señor. Priscila y Aquila fueron los instrumentos de Dios en este momento, en este caso, para exponerle más exactamente el camino del Señor. ¿Y qué hizo? No lo rechazó, lo aceptó y lo obedeció. Y aquí tenemos uno más, Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cuántos Cornelios hay en el mundo? ¿Cuántos hombres honestos, sinceros, temerosos de Dios, que le oran a Dios siempre, que tienen buena reputación, pero que religiosamente están equivocados? Dios se va a encargar de ellos. Les enviará su Pedro, que le hable palabras por las cuales sea salvo él y su familia. 3 hombres que nos muestra la Escritura, religiosos, pero errados, que necesitaban de la salvación. A todos aquellos Saulos de Tarso, a todos aquellos Apolos de Alejandría, a todos aquellos Cornelios, centuriones, Dios les tiene su siervo para que obedezcan. Aquellos que son esos verdaderos Saulos de Tarso, aquellos quienes son aquellos verdaderos Apolos de Alejandría y aquellos quienes son aquellos verdaderos centuriones, Cornelios centuriones, obedecerán cuando oigan lo que tienen que hacer para ser salvos. Todavía nos faltan otros más, hermanos, para que nosotros terminemos esta serie de lecciones de religiosos, pero equivocados. Están invitados para mañana a una lección más de esta serie que he venido presentando, hermanos, esperando que les ayuden a ustedes también a servir de instrumentos de Dios con aquellos Apolos, Saulos de Tarso y Cornelios que se puedan encontrar en el camino.